Ok, continuamos, vamos al capítulo 5, la perspectiva del premileniarismo. En el libro 5 de la vida de Jesús tú estudiaste el premileniarismo, el amileniarismo y el postmileniarismo, pero así de pasadita. Ahorita vas a ver que esto tiene mucho más profundidad de lo que ahí viste ahí de una manera muy suave. Ahora, la 9, ¿por qué es importante el estudio del regreso de Cristo investigando al pre, el ami y el postmileniarismo? Hermanos, porque los tres opinan de un modo distinto. O sea, son opiniones diferentes, hermanos, llegando a conclusiones muy diferentes. Y según la perspectiva que adoptemos, influirá en nuestra cosmovisión, en nuestra forma de ver el mundo y de ver el futuro. 2. Es importante debido a la gran cantidad de pasajes bíblicos destinados a este ámbito. Son muchos los pasajes que hay para estudiar el tema del futuro. Y 3. Los propósitos de Dios para esta tierra se materializarán en el reino milenial. Todo apunta hacia ese tiempo final, hermano. 4. ¿Qué significa el término milenio y qué enseña el premileniarismo? Significa 1000 años. Mil y años. Enseña que la segunda venida de Cristo a la tierra tendrá lugar antes, eso es lo que queremos nosotros, antes del reino milenario. Y todos los dispensacionalistas son premileniaristas. En otras palabras, nosotros somos premileniaristas dispensacionales. ¿Cuáles son los tipos de premileniarismo que hay? Porque es importante ver que hay otros tipos. ¿Y qué posición es similar a uno de ellos? Bueno, el no dispensacional. Y ese se conoce como el premileniarismo histórico. ¿Y sabes a quién se parecen? A los amileniaristas. Es más, hay muchos presbiterianos que son premileniaristas históricos. ¿Y por qué son así? Porque algunos padres de la iglesia, de los primeros cristianos, ¿te acuerdas? Cipriano, Orígenes, esos personajes que escribieron grandes cosas que viste en historia. Bueno, como ellos apoyaron esa idea, ¿sí? Por eso es que algunos se han ido con esa idea. Pero el segundo, hermanos, es el premileniarismo dispensacional, el que nosotros creemos y el que Benguare cree, el que cree MacArthur y el que vamos a estar haciendo énfasis en el instituto. Pero es importante analizar las otras posturas, hermanos, para entender cuál es la diferencia entre una y la otra. No se me confundan y me vayas a salir tú con que ya no sabes ni qué es lo que eres, porque eso es lo grueso de esto, que a veces se puede uno confundir. 12. ¿Cuáles son los 3 puntos débiles que tiene el premileniarismo histórico? 1. Espiritualiza las profecías del Antiguo Testamento al aplicarlas a la iglesia, que se considera como el Israel espiritual. Y a veces hay predicadores que hacen mucho eso. Cuidado con eso, hermano. 2. No le atribuye a Israel su lugar adecuado en el programa de Dios. Es más, lo eliminan. 3. Hay cierta imprecisión en sus perspectivas de la revelación progresiva a lo largo de los años. O sea, ellos no ven una revelación progresiva. No significa que las claras profecías del Antiguo Testamento deban reinterpretarse o cambiarse o alterarse. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque tristemente la han reinterpretado, las han cambiado, las han alterado. Las profecías que tienen que ver con Israel se las han aplicado a la iglesia cuando no tiene nada que ver la iglesia en esas profecías del Antiguo Testamento. 13. ¿Cuáles son los 6 elementos fundamentales que caracterizan el premileniarismo dispensacional, hermano? 1. El regreso de Cristo antes de su reinado, antes de que su reinado sea establecido. 2. Las 2 resurrecciones. Y por ahí vamos a explicar un poquito de eso después. El hermano Andrés tenía un poquito de duda de eso, ¿no? Una resurrección, es importante que veamos, no se da después de la tribulación, antes del milenio. ¿Para qué? Para que todos estén ahí en el milenio. Y la otra resurrección es al final del milenio, que es el de los impíos en el juicio del trono blanco. Veremos un poquito después de ello. Y ahorita se los explicaré en algunos audios. 3. Un reino actual o literal en la tierra. O sea, Cristo va a reinar literalmente en la tierra. Cuando vino, hermanos, Él no se sentó en el trono de David. Y por ahí hacían la pregunta. Bueno, entonces Cristo no está reinando. Es que nunca se sentó en el trono de David. Él nació para ser rey. Pero en realidad su reino literal se va a cumplir hasta el milenio. 4. Un reino establecido después de que terminen todos los reinos humanos. Dice hasta que todos sus enemigos y todos los reinos sean puestos por estrados de sus pies. Es que empezará su reinado total de Él. Y 5, el cumplimiento del pacto abrámico. Ahí se va a cumplir el pacto que Dios le prometió a Abraham. Y 6, una hermenéutica literal de toda esa profecía y de cómo interpretamos Apocalipsis. Igual, te pedí ahí que dibujaras en tu cuaderno, ¿verdad?, la perspectiva del premileniarismo dispensacional, de modo que lo puedas explicar en la clase. Y es ese cuadrito, ¿verdad? Porque el otro es el premileniarismo histórico. Y es clave que lo puedas entender, ¿verdad? Ahí está ya marcado.
está el tiempo de la iglesia primero, acá en este cuadrito está el tiempo de la iglesia. Después viene el periodo de la tribulación, 7 años. Al final de la tribulación viene exactamente lo que es la segunda venida, que es donde viene la batalla del Armagedón, donde Cristo va a destruir al anticristo, de todos los reinos van a venir y van a ser destruidos. Y entonces, hermano, ahí va a empezar, ¿verdad? En ese periodo, el reino milenial, ahí está marcado, reino de 1000 años, ¿sí? Ahí es donde se lleva a cabo la primera resurrección. Y al final del milenio se va a cabo la otra resurrección, que es la de los impíos, ¿verdad? En el estado eterno. Para ver si se va a ir, la persona ya está sufriendo un tormento, pero a ver si va a gozar en la eternidad. Que eso no es así, porque no va a estar su nombre escrito en el libro de la vida, sino que se va a un lugar de tormento por siempre. Por eso es que los que resucitan en la segunda resurrección es una resurrección de condenación, hermano. Vamos a la 15. En base a lo que conoces, según tú, ¿cuál es el único problema del premilenarismo? Y espero que lo hayan pensado. Yo se lo hice como si ya conocieran algo, pero me he dado cuenta por algunas preguntas que conocemos muy poco eso, y no hay ningún problema. Así estamos todos aprendiendo, ¿sí? ¿Cuál es el único problema del premilenarismo dispensacional que presenta Paul Benguare? Te voy a explicar. Las dos resurrecciones, ¿sí? En sí, hermanos, son 3. ¿Por qué? Porque primero que nada, para que entiendas, la primera resurrección, que es la que ahí se menciona en Apocalipsis, antes del milenio, después de la tribulación, esa tiene una primera resurrección antes de esa, que es en el tiempo del rapto. ¿Qué dice la Biblia tesalonicense? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo? Cuando es el rapto de la iglesia. Eso es antes de la tribulación. Ahí resucitan los muertos en Cristo, que eran parte de la iglesia y se van con el Señor, ¿sí? Nosotros que estemos vivos vamos a ser transformados. Esa es la primera resurrección. Pero esa primera resurrección tiene una segunda parte. ¿Cuál es? Los que van a resucitar al final de la tribulación. ¿Quiénes? Aquí va. Todos los cristianos del Antiguo Testamento, o todos los redimidos del Antiguo Pacto, ahí van a resucitar, hermano. Y algunos judíos que habrán muerto en la tribulación van a resucitar ahí. ¿Para qué? Para que junto con la iglesia, con todos los resucitados que ya resucitaron en el rapto de la iglesia, estén en el reino milenial. Esa es la idea, hermano, de que entonces en sí no son exactamente 2 resurrecciones, o son 3. Pero es que la primera resurrección está dividida en 2 partes. En el rapto, ¿sí? Y al final de la tribulación, en la segunda venida, es cuando se da el complemento de la primera resurrección. Ok. Lo veremos esto con más calma posteriormente, hermano. Y te voy a dar algunos pasajes bíblicos igual que te va a ayudar a definirlo bien. Y la 16, la última de ese capítulo, hermano. ¿Cuáles son las objeciones que han hecho los amileniaristas y posmilenaristas al premilenarismo dispensacional? ¿Qué es una objeción? Algo en donde lo atacan o le ven alguna falla, algún error. Primero, solo Apocalipsis 20 respalda el milenio terrenal. Dice, solamente ahí se habla del milenio. Y es verdad, la palabra milenio solo aparece ahí. Pero en todo el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, hablan palabras de sucesos que van a acontecer en ese milenio, en ese periodo. Aunque no aparezca la palabra milenio o 1000 años. 2. La interpretación literal es demasiado rígida, dicen ellos. O sea, que se interpreta demasiado literal el texto. Pero el asunto es que ese es el método más correcto, no espiritualizar el texto. 3. Un milenio terrenal no es teológicamente necesario. Ese es el punto de vista de ellos. Dicen, no es teológicamente necesario. ¿Por qué? Porque ellos no creen que no es importante que Dios le cumpla la promesa a Abraham y a Israel, que entonces toda la tierra sea llena de su gloria. Eso lo enseña la Biblia, de que un niño va a jugar en la cueva de la espí, de una culebra, de que van a jugar con el cachorro del león y no le va a hacer daño. Ya no habrá maldición. Ese es un periodo que la Biblia promete que se va a cumplir en el milenio. 4. El reino de Jesús no es de este mundo, dicen ellos. Sí, es verdad. Por eso es que Jesús lo dijo claro ahí. Ahorita en el tiempo que Jesús se tuvo ante Pilato no era este mundo, pero se va a cumplir al final. Y 5. Israel desplaza a la iglesia. Eso es lo que ellos dicen, que Israel desplaza a la iglesia. No, la iglesia tiene su papel, hermano. Israel tiene su papel. Y al final, en el reino milenial, estarán los dos juntos adorando a Dios. Ok, la dejamos aquí. Seguimos con el capítulo 6 ahorita.